Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A las puertas de las negociaciones del salario mínimo previstas entre el gobierno, la empresa privada y las centrales obreras, el tópico del costo de la canasta básica sobre la base inflacionaria fijada por el Banco Central de Honduras se muestra como parteaguas debido a la desconfianza de los dueños de la fuerza de trabajo en las ponderaciones de la entidad estatal. Sin embargo, y aunque no lo quiera la clase trabajadora, de ahí parten las expectativas de un incremento a la base del ingreso mínimo de los asalariados en medio de una de las peores crisis humanas, sociales, políticas y económicas que vive Honduras. La economía tuvo un cambio radical desde el 12 de marzo. La economía sufrió efectos negativos pronunciados como efectos de la pandemia, señaló Adalid Irías, presidente de la Asociación de Defensa de la Canasta Básica en Honduras, ADECABA. Desde el momento en el que inician los toques de queda, el estado de emergencia, todas las situaciones que se dieron, como el cierre de algunos mercados, empezó una especulación en los precios de los productos de la canasta básica que no se detuvo, manifestó. Incluso antes de la pandemia de COVID-19 irrumpiera, la principal entidad defensora de los consumidores venía denunciando aumentos subrepticios abusivos el pasado mes de febrero. Compré una bolsa de pan blanco, advertí que los hacen más pequeños, aunque el precio sigue igual a 2 lempiras la unidad, es evidente que el tamaño es más reducido y ahí es donde nos dan el incremento del valor. El incremento por la vía de reducción del tamaño del producto es de 1 lempira, señaló el defensor de los consumidores, que tuvo respuesta de algunos panaderos de la capital que afirmaron que el precio del carbohidrato se mantenía estable, a pesar del costo de la energía eléctrica y la entrada del salario mínimo negociado el año anterior a partir del mes de enero pasado. Tras la alerta roja y el estado de emergencia decretado por el gobierno por la pandemia de COVID-19, los costos de los alimentos se dispararon sin ningún control, sin que las autoridades hicieran poco o nada por detener la ola especulativa que golpeaba a las familias de menos ingresos y a miles de desempleados. En julio, la canasta básica de alimentos registró su valor más alto con 1.833.50 lempiras por persona y 9.167.59 para un hogar de 5 personas. Al mes de agosto, los valores de 60 productos se disparan en niveles nunca antes vistos, ni siquiera en la crisis política de 2009 y en el desastre dejado en el país por el huracán Mitch. La pandemia y sus secuelas alzaron los costos arriba del 100% en casi todos los productos, de acuerdo a estimaciones de Protección al Consumidor, tras evaluar los mercados populares, donde se abastece la mayor parte de los consumidores. Los frijoles, para el caso, llegaron a costar hasta 130 lempiras la medida de 5 libras contra los 90 lempiras antes de la declaratoria de la emergencia sanitaria, señaló Irías. El alto costo del grano rojo se debió al acaparamiento de los intermediarios, la reserva del gobierno que no se veía por ninguna parte y el retraso en la salida al mercado de la nueva cosecha de primera. Este mes, según cifras de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, el costo mensual de la canasta alimentaria fue de 9.085.85 lempiras, a diferencia de los 8.793.30 lempiras estimado al mes de enero pasado. Un monitoreo de precios del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP mostró que en la capital, al cierre de septiembre, el costo de la canasta básica de 30 productos alimenticios ascendió a 6.286.3 lempiras. Esto representa un aumento de 370.08 lempiras, que en términos porcentuales asciende a 6.16% con respecto al primer mes del año, indicó Marvin Oseguera, analista de política económica del COE. Sería una grosería que las negociaciones del salario mínimo partan de la tasa inflacionaria interanual promulgada por el Banco Central, que apenas llegó al 2.3. Esas ponderaciones son irreales y nada tienen que ver con lo que vemos hoy en el país, concluyó el líder obrero Daniel Durón. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. En estos primeros minutos vamos a hablar de la negociación del salario mínimo y cómo está de cara a la vida en Honduras. Pero me ha llamado mucho la atención un comunicado
un comunicado gallo gallina que ha mandado el embajador de Honduras en Estados Unidos, el embajador de Honduras en Washington, Luis Suazo. Ponémelo ahí, por favor. Dice lo siguiente, y voy a comenzar con esto porque mientras los hondureños, la gran mayoría y mis dos invitados se los van a demostrar con cifras, números, tiene problemas para llevar alimento a su casa, para conseguir un salario digno. Pues dice, oigan bien, Luis Fernando Suazo Barahona, embajador de Honduras en Estados Unidos de América, o sea, en Washington, se lo envía a cónsulos generales, a cónsulos encargados de oficina y consulares. Responsabilidad de todos los funcionarios hondureños acreditados en el gobierno de Estados Unidos. Con profunda vergüenza, quiero informarles que el día de hoy hemos recibido 2 notificaciones de parte del Departamento de Estado. Oiga bien, los gringos del Departamento de Estado le comunican al embajador que 2 funcionarios de 2 diferentes oficinas consulares de Honduras fueron detenidos por agentes policiales por conducir en exceso de velocidad y en estado severo de alcoholismo en ambos casos. En este sentido, dice el embajador Luis Suazo, quisiera solicitar enérgicamente que le recuerden a todos los funcionarios que trabajan para esas oficinas consulares que ellos están representando a la República de Honduras en los Estados Unidos de América, no solamente en el horario de oficina y dentro del edificio donde funcionan las mismas, sino en cada uno de sus actos personales fuera del horario de labores. Asimismo, les recuerdo que la inmunidad que da el Estado receptor no debe servir de justificación para cometer faltas que las leyes y reglamentos imponen. Hago de su conocimiento que estaré remitiendo estas notificaciones y cualquier otra que pueda recibir al despacho del señor canciller y su gerencia de recursos humanos. No le para bola al gerente de recursos humanos en esa carta, Luis Suazo, con mi sugerencia de que tome las medidas más estrictas posibles para que no siga ocurriendo en ninguna de las oficinas diplomáticas y consulares. Digo yo que esto es un comunicado gallo gallina y le exigimos al embajador Luis Fernando Suazo Barahona que así como le notificó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, quienes eran los que andaban ebrios conduciendo, y eso en Estados Unidos es un delito grave, de los nombres, les mande los nombres al canciller y que los destituyan, porque aquí en Honduras está difícil encontrar un trabajo. Para que estos funcionarios diplomáticos que representan al pueblo y gobierno de Honduras anden a pichinga allá en Estados Unidos, que tenga que ser los mismos miembros del gobierno de Estados Unidos que le comuniquen al embajador en Washington, Luis Suazo. Pero Luis, aquí pídale a Lisandro Rosales, canciller de la República, y también exigimos, con todo respeto, a la Cancillería que dé los nombres de quiénes son y que los destituyan o los suspendan de acuerdo al reglamento que rige la Cancillería de Honduras. No estos comunicados gallo y gallina, den nombres y sancionen. Qué vergüenza lo que está pasando allá en el servicio exterior hondureño en los Estados Unidos. Pero que den nombres y tomen acciones. Y digo esto ya pasando al programa, porque aquí, decía yo, todo está caro. La comida está cara, no hay trabajo, no había trabajo antes de la pandemia. De ahí hubo masivos despidos, masivas suspensiones que ahora han terminado en masivos despidos también. En un futuro del 2021 bien oscuro. ¿Cuál es la necesidad del hondureño para vivir con su familia? Tengo a una persona que defiende a los consumidores y un experimentado hombre del sector trabajador del país, como es Daniel Durón, que nos va a decir cómo están las negociaciones del salario mínimo. Él es el secretario general de la Central General de Trabajadores de Honduras y está Dalí Irías también con nosotros, defensor de la gente que diariamente compra para llevar comida a su casa de ADK Base, que le costó mucho, por cierto, que le dieran esa personería jurídica.
Buenos días, don Daniel. Gusto en saludarlo. Muchas gracias, Raúl, de nuevo por la invitación y con todo gusto estamos aquí. Un saludo para Dalí también. Ratifico ese criterio, es un defensor a ultranza de los consumidores. Hace algunos años, creo que era Codeco también, han asumido una responsabilidad bien importante, entendiendo que este es un problema estructural, eminentemente estructural, pero qué bueno estar con ustedes y con Dalí, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por haber aceptado participar esta mañana en la entrevista de Radio Visión Honduras y Canal 11. Buenos días, Adalid. Díganos cómo está la situación, cómo están los productos de la canasta básica, cómo está la situación del hondureño para poder comprar comida, porque quiero ver una relación entre ambos, porque lo que usted nos diga de cómo está, también Daniel nos podrá decir cómo está la negociación de los trabajadores en cuanto al salario mínimo, porque ya he escuchado a algunos miembros de la empresa privada que dicen que el salario mínimo debe quedar como está. Vamos a hablar sobre esto. Adalid, buenos días. ¿Cuál es la situación de la canasta básica del país? Muy buenos días, don Raúl Valladares y teleauditorio de la entrevista. Igual extensivo mi saludo para Daniel Durón, también un prominente dirigente obrero. Hoy tengo la oportunidad de estar nuevamente interactuando con él. Buenos días. El tema de canasta básica, pues hay que situarlo en un contexto prepandemia, en el contexto de la pandemia, y hay que ir haciendo las evaluaciones a medida que vayamos superando algunas situaciones, como el tema de la reapertura económica en el país, que ya comenzó de manera gradual en algunas zonas de la fase 0 a la fase 1, en otros sectores, en otros lugares de la fase 1 a la fase 2, ¿no? La reactivación del transporte, la reactivación, por ejemplo, la autorización de otro dígito para circular, ¿no? Y así gradualmente se han ido dando algunas circunstancias. En primer lugar, quiero hacer una breve relación de cómo estaba la situación un poquito antes de la pandemia, ¿no? La situación comenzó a ponerse difícil, ¿no? Veníamos ya con incrementos moderados en el tema de canasta básica del 12 de marzo para adelante, que ya llevamos todo este ínterin, ¿no? De 6, 7 meses, ¿no? La situación ha sido difícil. Canasta básica a raíz de la irrupción de la pandemia, ¿no? Se dictaron medidas como el estado de emergencia, el confinamiento, el toque de queda, y se tomaron otras medidas, el cierre de negocios, ¿no? La actividad económica en un momento, en el momento crítico de la ruta crítica de la pandemia, pues obviamente aquí estuvimos paralizados casi en un 75, un 80%. Es importante también destacar que se generó también suspensiones a contratos individuales de trabajo, y don Daniel Durón lo puede mencionar con mayor propiedad, centenares de compatriotas que lamentablemente quedaron sin empleo. Otras situaciones también como la paralización del transporte. Todo eso, comenzamos una vorágine especulativa en el tema de canasta básica. Si bien es cierto, todas las medidas dictadas aseguró que el libre tránsito de mercaderías, el libre tránsito de productos de canasta básica, verduras, legumbres, tuvieran la prioridad, pero no escapamos a la especulación en los productos de canasta básica, y en eso contribuyó cuando se cerraron ya los mercados. Por ejemplo, los mercados principales. En el momento del confinamiento, pues obviamente un momento que se cerró toda la actividad económica. Mercados Zonal Belén, San Isidro, Las Américas, Mamachepa, San Miguel, Lago Galindo, las ahorroferias La Empirita, Tienda Banasupro trabajando a medio vapor. Todos esos factores configuraron un caldo de cultivo para que canasta básica comenzara una vorágine especulativa. Los precios, obviamente, desde el 12 de marzo hasta el mes de julio, porque antes de la salida de la cosecha de primera, tuvimos una especulación y un acaparamiento, pero terrible,
a tal grado que un cartón de huevos llegó a 120 lempiras, de 80 a 85 que veníamos promediándolo, ¿no? Una medida de frijoles que llegó a 120, 130 lempiras. Y si Adecava no pone las voces de alerta en una reunión sostenida con Desarrollo Económico, la SAL, que se logró sacar la Reserva Estratégica de Lima, antes de que saliera la cosecha de primera, hubiésemos llegado a 150, 170, 180 la medida. En suma, canasta básica, todos los productos incrementaron de precios a tal grado que nosotros estimamos, porque vamos a comparar también los índices de inflación reportados por el Banco Central, la interanual y el índice acumulado hasta el mes de septiembre, ¿no? Y vamos a ver las disparidades. Canasta básica, de acuerdo a nuestros sondeos, nosotros sufrimos en promedio, ¿no? Sufrimos una especulación en productos a nivel general y estamos midiendo 60 productos básicos, que hubo un incremento entre un 8 y un 10% en los incrementos. Esto no quiere decir que, por ejemplo, la medida de frijol sufrió un incremento de un 130%, ¿no? De 50 a 55 llegó a 120. Un cartón de huevos sufrió un incremento de un 47%, de 80 llegó a 120 el cartón, y también otros productos como el maíz. La medida de maíz, la carga de maíz, llegó a 950 en el pico más alto allá por el mes de julio, y la medida que costaba 18 lempiras llegó a 26, 27 lempiras. Todos los productos sufrieron ese incremento. En suma, canasta básica, nosotros estimamos que solo en ese ínterin sufrimos el fuerte embate que tuvimos que sacar del presupuesto, y no obstante que estaba paralizada la economía y que centenares de compatriotas quedaron sin desempleo, entre los 800 y 1000 lempiras solo en ese momento en productos de demanda estacional, frutas, verduras, legumbres, maíz, frijoles, huevos. Y si nosotros ponemos los productos accesorios de canasta básica, como porque tuvimos que erogar hasta para comprar mascarillas, comprar gel de manos, comprar desinfectantes, eso nos llevó, porque una mascarilla costaba antes de la pandemia 3 lempiras con 50 centavos, llegó a 35 hasta 40 lempiras. Un gel de manos, hubo una escasez terrible. Todo eso vino a configurar que hasta nuevos productos de canasta básica, que me discutía una persona que no era canasta básica, si a la mascarilla, el gel de manos, incluso productos de la medicina tradicional alternativa, también ahí fuimos golpeados severamente, porque una libra de jengibre que cuesta 40, 50 lempiras, normalmente llegó a 130 hasta 150 lempiras. Un mazo de este producto, por ejemplo, para los tés, por ejemplo, el eucalipto, todos esos productos también se fueron al alza notablemente, y eso vino a modificarnos. Canasta básica, fuimos duramente golpeados. Y aquí vamos a mencionar esto muy rápidamente. Canasta básica antes de la pandemia, y estoy hablando de la canasta básica alimenticia, ¿no? Que solo comprende 60, 70 productos, de acuerdo a Adecava, que la Secretaría del Trabajo y la dirección de la Secretaría de Desarrollo Económico lo tienen en 30 productos. Nosotros estimamos que veníamos con una canasta solo en esos 60 productos antes de la pandemia a los 9,300 lempiras, y con el incremento que tuvimos entre los 600 y los 800 lempiras, llegamos casi a los 10,300, 10,400 lempiras, solo en esa canasta básica de 60 productos. Pero si nosotros tomamos la canasta básica extensiva, obviamente esa ya estábamos llegando a los 14,500, a los 15,000 lempiras, y con ese incremento llegamos prácticamente a los 16,000, 16,500, y esto fue un duro golpe frente a la situación que quedamos sin empleo, centenares de compatriotas quedaron sin empleo, la economía informal, las MIPYMES, que generan el 70% de los empleos en el país, también fueron duramente golpeados. Y hacia ahí
es donde realmente nos enfocamos en esta situación. Banco Central, en el informe que tiró hace un par de semanas, nos informa que el índice de inflación fue de un 2.41%, el interanual de enero, el acumulado de enero a septiembre de 2.41%, y el interanual lo mencionan en un 4.42%. Ese 2.41% nosotros creemos que no está caracterizado en el contexto de la pandemia. Ahí no vemos ningún atisbo del impacto que generó el tema de la pandemia, y por consiguiente, don Daniel Durón, hay que jugar en el proceso de negociación, porque con ese índice de precios al consumidor o de inflación de un 2.41, creo que se queda muy por abajo el Banco Central, y nosotros creemos que triplica ese porcentaje, y hay que tener mucho cuidado a la hora de la negociación en el tema de salario mínimo. Dígame algo. ¿Cuánto necesita una familia de 4 personas? Papá, mamá, hija y hijo, o 2 niñas, 2 varones, para vivir en Honduras, con lo básico. Bueno, nosotros, ya lo mencioné anteriormente, nosotros tenemos caracterizado una canasta básica. Bueno, cada quien tiene una canasta básica de acuerdo al nivel de posibilidades, ¿no? Pero nosotros hemos promediado nosotros promediamos 2 canastas básicas. Una esencial, que desarrollo económico la tienen 30 productos, que nosotros consideramos que es muy, muy mínimo, muy pírrico, ¿no? De 30 productos, tiene que ser arriba de 60, 70 productos, la canasta básica alimenticia. Esa va por los 9.500, que con el tema de la pandemia llegó arriba de los 10.300 lempiras. Eso es lo mínimo para alimentación. Pero si nosotros consideramos para 5 personas, no una familia promedio de 5 personas, si nosotros consideramos ya la canasta básica extensiva, que ya incorpora ya otros productos accesorios de canasta básica, por ejemplo, papel higiénico, que no es necesariamente alimenticio, pero que es vital, desinfectantes, jabón de lavar loza, cloros, escobas, una serie de productos que se utilizan en canasta básica y que incluye energía eléctrica, que ya nos dieron otra revisión hacia el alza, el tema de transporte, el tema de salud, el tema de vivienda, alquileres, una canasta básica, suplir todas esas necesidades a una persona promedio, y con las limitaciones está arriba de los 15.000, acercándose a los 16.000 lempiras, pero lógicamente esa es una canasta básica ideal, porque de acuerdo a las proyecciones, a los análisis que ha hecho ADECABA, lamentablemente el salario promedio mínimo está entre los 9.000 a 11.000 lempiras. Don Daniel Durón me puede corregir más acertadamente en eso. El promedio indica que un obrero, realmente hay familias aquí que la mayor parte solo hay una persona que trabaja en la familia, tienen que hacérsela ver con 9.000, entre 9.000 y 11.000 lempiras, el salario promedio, que hay sectores que lo tienen muy por abajo, tienen que hacerle frente a todas esas situaciones. ¿Y qué es lo que ha condicionado? De acuerdo a la CEPAL, Honduras es uno de los países más inequitativos del continente, ¿no? Porque mientras Panamá, el salario mínimo en Panamá, un 30, un 35% pueden suplir sus necesidades básicas, pueden generar ahorro, pueden generar inversión. Aquí tenemos un salario de sobrevivencia que apenas, oigan las cifras, de canasta básica esencial, la mayor parte de la población solo pueden cubrir el 38%, y en el contexto de la pandemia llegó a menos de un 20% el tema de cobertura de canasta básica, y esto realmente mide las brechas de inequidad que en el momento de la negociación del salario mínimo todos los sectores tienen que fijar unas posturas en equilibrio para ver cómo en primer lugar recuperamos los empleos, cómo en segundo lugar generamos poder de compra en la población y cómo en tercer lugar reactivamos gradualmente la economía. La situación está muy difícil, vienen incrementos al tema de la energía que nos va a pasar factura,
viene la reactivación económica, ya el incremento en los carburantes, si bien es cierto, tuvimos rebajas la semana pasada, esperamos que sea ese comportamiento, la situación viene difícil, toda negociación al salario mínimo, y don Daniel Durón lo sabe, genera un proceso de inflación, porque cuando se ajusta el salario mínimo, viene una escalada inflacionaria en los precios porque lo trasladan a los costos de producción y al final viene un círculo vicioso que negociación al salario mínimo genera inflación y al final quedamos igual porque la inflación nos absorbe cualquier ajuste al salario mínimo y en eso tenemos que tener una estrategia de estabilización de precios, protección especial a canasta básica y algunas medidas que nosotros vamos a proponer en el contexto de la negociación al salario mínimo para compensar el poder de compra que fue duramente golpeado en la población a raíz en el contexto del COVID-19. Daniel, primero, usted que tiene contacto con los trabajadores de sus principales dirigentes en todo el país, ¿cómo han pasado la pandemia? Viene el feriado morazánico que tiene preocupados a los médicos porque creen que va a expandir la pandemia. ¿Y cómo van ya las pláticas sobre el salario mínimo? Muchas gracias, Raúl. Me parece que la explicación sobre canasta básica que ha hecho Jalid es bastante completa y compartimos totalmente. En relación a eso último que mencionó Raúl, es bien interesante, y repito siempre esta frase, las comparaciones no son buenas. Además, no es bueno compararnos ni querer hacer lo que otros han hecho para darle tratamiento a un problema similar. Pero sí es bueno que estemos informados. Es lo que medianamente hacen los que tienen más experiencia, los que tienen mucho más años en estas gestiones de crisis. La fiebre española, por ejemplo, mató 50 millones de personas. Y me vengo a la actualidad rápidamente. Sería bueno ver o enlazarse un poco lo que está haciendo el Congreso español, entendiendo que España es uno de los países que más efectos letales ha tenido en relación a esta pandemia. Primero están haciendo las reuniones en físico, con las medidas de bioseguridad. Realmente es interesante, no nos vamos a detener en eso, pero sí es bueno poner en el enfoque el parámetro o la forma en que los españoles están tratando de enfrentar esta pandemia y básicamente la segunda ola, que es lo que se ha dicho por los especialistas. A veces ni quisiera atreverme a hablar de temas que no conozco, que no conocemos, porque aquí veo normalmente todo el mundo hablando de temas que no conoce. Hay una especialidad integral aquí. Hay analistas, hay especialistas que le hablan de todo. Y por eso es que a veces nos confundimos. Esto de la pandemia es bien peligroso ahorita en el segundo rebrote. Imagínense la contradicción, con todo respeto, lo decimos, cuando la pandemia vino, hubo un confinamiento brutal. Y el efecto era menor. Como el caso de Perú. Perú fue el primer país que confinó en América Latina. Y es el país que tiene más infección y el nivel más alto de letalidad después de Brasil, creo. Pero mira, una contradicción. Me parece que es un poquito de manejo de especialistas. Quien tiene que manejar la pandemia son los que saben de la pandemia. Son los médicos, los de la salud. Son los científicos que manejan la salud y todos los efectos de una circunstancia como esta, que es básicamente humanitaria en salud. Ahora se piensa abrir. Yo no le llamaría inteligente, sino que la forma debe ser organizada y disciplinada. En el momento que tenemos los índices más altos, es en relación a la pandemia. ¿En qué condiciones está el sector laboral? No solo el sector laboral, sino el 80, el 75% de la población. Porque el efecto de la pandemia, como muy bien lo dice Dalí, no solo debe hacerse una medición circunstancial de los efectos en el tiempo, de marzo para acá, sino que hay que hacer una medición histórica. O sea, la pandemia lo que hace es profundizar la inequidad, incrementar la inequidad. Dice un dato bien interesante. De marzo a agosto de este año,
en América Latina, surgieron 73 nuevos multimillonarios. Y voy cayendo a lo del salario mínimo, Raúl, como lo dice muy bien Adalí. Entonces, ganaron 413 millones de dólares diarios en América Latina. No sé en qué contexto estará Honduras ahí. Eso quiere decir que la pandemia, quien ha afectado obviamente al sector comercio, al sector empresarial, básicamente a la micro y la mediana empresa. Porque la micro y la mediana empresa, con raras excepciones, no fueron declarados servicios esenciales, como el de agua, como el de alimentos, y un montón de empresas medianas para arriba sí se declararon, fueron declaradas servicios esenciales. Entonces, en el marco de una negociación, lo menos que podemos hacer es investigar y profundizar los efectos de la pandemia, si nos vamos a circunscribir a la pandemia, ¿eh? Para ver quiénes fueron afectados y quiénes fueron beneficiados. Yo he escuchado a empresarios decir, miren, no a todos no fue igual. Algunos no fue muy mal, porque no abrieron, lo cerraron. A otros no fue medianamente mal, pero a otros no fue muy bien, a otros le fue muy bien. Entonces, para analizar una negociación, tenemos que hacer toda la investigación a fondo. El ministerio tiene un trabajo bastante fuerte en eso. Tenemos, pienso yo, porque aquí el problema del país, Raúl, es que las estadísticas, si uno hace un análisis retroactivo o un tracto sucesivo de quién da la información, al final no sabemos quién hace las estadísticas o cómo se hacen. Apenas funcionamos con indicadores. Lo que sabemos nosotros es que hay unos 160,000 trabajadores extraoficialmente suspendidos. Y hay 600,000 trabajadores afectados directamente por la pandemia. En el sector formal, no digamos la situación de crisis, porque también los conocemos, los trabajadores del sector informal. Básicamente lo de los mercados de aquí, de San Pedro Sula, tenemos organizaciones fuertes ahí. Y se puede imaginar qué es lo que le está aconteciendo a una persona que no puede sacar su carreta a la calle. Y eso no es tétrico, es la verdad. Para analizar el efecto de la pandemia. La gente que vive el día a día. Hay una crisis impresionante. Y esto no es ser agorero ni alegrarse. Al contrario, aquí una inestabilidad social nos afecta a todos. Y por un lado se abre la reapertura económica, pero la reapertura económica no es más que abrir el comercio. O sea, bueno, vamos a la Semana Morazánica, se va a abrir el sector turismo, que qué bueno, que ha sido enormemente afectado el sector turismo, que es de la mediana empresa para abajo. Estamos claros en eso. Y las excepciones fiscales, el tema de las exoneraciones. Mire, aquí hay que hacer un replanteamiento a fondo del modelo económico que ha venido experimentando el país, del modelo económico. No solo estar viendo circunstancialmente qué es lo que vamos a hacer como medidas de mitigación para salir de la pandemia. Está probado que el modelo afecta a unos y a otros y beneficia a unos pocos. Entonces, está bien el fortalecimiento a la micro y la mediana empresa que genera el 72%, por ahí no sé cuánto, como las estadísticas no son correctas, de las que generan el empleo en el sector formal y son las que normalmente cumplen, pero muchas de ellas no están exoneradas. Hay 42,000 millones de exoneraciones que este país otorga anualmente. Y yo no sé si esas exoneraciones van en función de resultados en generación de empleo, que en algunos casos sí, hay que reconocerlo, pero hay que hacer una revisión exhaustiva. ¿Y qué hay que hacer? Mire, si no se replantea el modelo social del país en función del modelo económico, no sé hasta cuándo vamos a salir de esto. Porque ¿qué sirve la reactivación económica? Y como lo ha planteado Adalí, ¿y de qué sirve una empresa abierta? Una mediana empresa, una microempresa. Usted va a las calles de Tegucigalpa, de San Pedro Sula y de todo el país, y ya lo han dicho un montón de veces, nosotros lo dijimos hace 6 meses, 5 meses cuando esto empezó, que el efecto más fuerte iba a ser a los pobres, a los del sector informal, a los que están en rangos salariales que ganan, mire, el 86% de los trabajadores asalariados en Honduras ganan menos de 12,000 lempiras mensuales. Si no van a ver los datos del Seguro Social. Pero si no pensamos, Raúl, en una reactivación básicamente y principalmente social,
Porque lo que hemos escuchado últimamente es que las pláticas y todas las discusiones van en función de la reactivación económica del sector que vende. Pero ¿qué va a hacer una persona sin trabajo, sin ningún ingreso, para contribuir a esa reactivación económica? No va a comprar, no va a poder hacer reservaciones en hoteles. Está bien la reactivación económica ponderada y manejada por los especialistas, por los que saben los temas de salud, para que los efectos sean graves. Y aquí estamos abocados. Yo no sé si los efectos los estamos viendo en el punto más alto, socialmente hablando. Dicen que después de la crisis económica se va a venir el peligro que se venga también una crisis financiera. Y esto no se necesita ser ni einsteiniano, ni científico son temas eminentemente sociales. Entonces, mire, la propuesta qué bueno esta defensoría del tema de precios. Antes nos tocaba eso, Dalí, también, era una combinación, pero usted nos ha ayudado muchísimo. Ahora, mire, imagine las informaciones que maneja y que le pueden servir para una negociación del salario mínimo. Y meto el salario mínimo rápidamente. El salario mínimo nada más es una referencia. Aquí el problema que tenemos es un problema estructural. Adalí dice que son 15.000 lempiras los que debe tener una persona para sobrevivir en el tema alimentario, nada más, Adalí. Porque la canasta básica, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, creo que son 50 productos. Nosotros aquí lo tenemos 30 oficialmente. Pero ahora estamos obligados, por ejemplo, a incorporar a la canasta básica. Es que hay canasta básica alimentaria y canasta básica integral. Porque el papel higiénico al final es un producto de canasta básica familiar. Ahora los productos de bioseguridad son esenciales. Hay alguna gente que está prefiriendo comprar alcohol o comprar de mascarillas. Compra una mascarilla y no es tétrico, es la verdad. Esta es la situación que vivimos en el país. Yo vivo en un lugar aquí que si compra una mascarilla, ese día no compran la comida. Eso ya está totalmente conocido. Entonces voy a terminar esta parte. El tema es cómo nosotros asociamos, y esto aquí tiene que participar el sector privado, el gobierno, cómo asociamos la canasta básica en relación al ingreso. Si seguimos, vamos a hablar de lo mismo, y al final esto redunda en pobreza. ¿Y por qué digo yo? Es un problema estructural, y no es compararnos. Es nada más ver un poco lo que han hecho los países socialmente mucho mejor que lo que tenemos nosotros, que son mucho más equitativos. Por ejemplo, en países asiáticos como Taiwán y otros países de ahí que le dicen los tigres asiáticos, ahora las mediciones no son de pobreza, cuántos pobres tenemos, cuál es el ingreso per cápita anual. Ahora las mediciones son estado de satisfacción de la gente. Esas son las mediciones para hacer los programas y proyectos económicos y sociales de estos países. Y es que aquí todos los años nos dicen que hay crecimiento del país, todos los años crecen Honduras macroeconómicamente. Tal vez este año va a tener un efecto gravísimo el crecimiento, estamos claros. Pero tenemos 20, 15 años de estar creciendo. El país creció en los últimos 10 años, creo que arriba de un 25, casi 30%. Pero fíjense que en contrapeso del crecimiento macroeconómico, la pobreza se profundizó. Entonces es sencillo. Aquí el tema es de iniquidad, es de distribución de la riqueza. Entonces, el salario mínimo lo estamos negociando los últimos, ¿cuántos años? Creo que los últimos 10 años. Inclusive hemos llegado a negociar en contra de la voluntad de algunos ajustes plurianuales. Qué bien hubiésemos hecho en negociar este último salario mínimo 3 años. Lo hicimos a 2 años, entonces estamos abocados a una negociación en una situación bastante sui generis. La maquila, por ejemplo, que es un sector estructurado fuerte, ahí tenemos nosotros el 68% de los trabajadores organizados. Daniel, solo lo interrumpo un momento. Yo recuerdo desde que entré a Noticias Generales su participación activa en esto es importante para el sector trabajador. También recuerdo cuando Mel Zelaya incrementó el salario mínimo. Fue un caos, una tragedia. Muchos creen que parte de que se pusieron en contra de Mel Zelaya
fue ese incremento al salario mínimo hasta que lo fueron a tirar allá a la pista del aeropuerto Juan Santamaría después de un golpe de Estado que tanto daño le hizo a Honduras y le sigue haciendo. Pero venimos de una pandemia, de un gran problema mundial, pero un país tan pobre como nosotros, mucho más. ¿Qué visualiza usted en estas negociaciones? Porque la veo difícil con lo que Adalí cuenta de cómo una familia tiene que alcanzar 15.000 empiras para sobrevivir en el país. Su experiencia, ¿qué le dice? ¿Qué puede pasar? Y hablando también del sector maquilero, que por cierto, una maquila comenzando la pandemia a las 2-3 días, lo suspendió a todos y los retiró. Así es. No, y no solo ahí, Raúl, en muchas empresas y tenemos un problema también, que hay varias cosas por las que tenemos que hablar. Nosotros necesitamos que el Ministerio de Trabajo abra operaciones con control. El sistema financiero está abierto en el marco de lo que la ley le establece, 20% del sector público. Y el Ministerio de Trabajo para nosotros es fundamental, porque los trabajadores necesitan hacer reclamos y hacer oposiciones a procedimientos incorrectos. Todavía ninguna suspensión está aprobada. Hay 160.000 trabajadores suspendidos, pero ninguna está aprobada, porque el ministerio tiene que aprobar las suspensiones y le tiene que permitir a los trabajadores hacer las acciones correspondientes cuando los procesos no han sido los que la ley establece. Eso del presidente Zelaya realmente que es una historia, una anécdota bien interesante, no sé si vamos a tener tiempo de contarla, pero el presidente Zelaya hizo un aumento de 3.500, creo, 5.000 empiras al salario mínimo al sector público. Y eso fue como en junio, no recuerdo mal. Y cuando nos abocamos al salario mínimo nacional, el salario mínimo es un referente nada más mínimo, como dice la palabra, para el sector público y el sector privado. No pueden haber dos salarios mínimos. Y si había ejecutado él eso, nosotros cuando fuimos le dijimos, mire, usted ya hizo una acción de beneficio para el sector público que tiene que ser igual para el sector privado, porque no pueden haber diferencias salariales. Según la Constitución de la República, el salario mínimo debe ser estándar, que no es así. Hay como 12 escalas. El salario mínimo en las zonas rurales es bajísimo. El salario mínimo más alto tengo entendido que es el del sector financiero y las empresas de exportación. Pero lo más importante en esto, Raúl, es que vamos a hacer en esta negociación. Tenemos, desde mi punto de vista, tenemos 10 años, más de 10 años de estar negociando salarios mínimos, porque creo que el sector sindical por lo menos ha aprendido a manejar criterios técnicos de análisis, de investigación. Antes llegábamos 100% a nuestra propuesta y 0% los empresarios. Ahora hemos ido avanzando en función, normalmente se logra 3 puntos arriba de la inflación. Eso es lo que hemos hecho los últimos años, 2 puntos, 3 puntos. O sea, siempre se negocia un salario que esté arriba de la inflación, pero tenemos un grave problema. El mismo Ministerio de Trabajo ha dicho que hay el 63% de incumplimiento. Como es un problema estructural, como es un problema de modelo, como no hay aquí control de precios, un presidente de América del Sur negoció con los supermercados, por ejemplo, la sostenibilidad de precios. Como el modelo no permite, por ejemplo, ¿cómo es posible? Adalí lo maneja muy bien esto. ¿Cómo es posible? Mire la deformación del modelo. Y aquí tenemos una fiscalía del consumidor, tenemos un ministerio que se dedica a esto. En una pulpería, un huevo, para irnos al detalle, un huevo puede valer 2 lempiras y a una cuadra el huevo puede valer 3 lempiras. Y aquí es un tema de costos de producción, repito, de modelo, Raúl. Por ejemplo, le suben al quintal de azúcar 20, 30 lempiras al quintal, las 100 libras. El que transforme el transforma, o la harina y el azúcar. Los que transforman la harina y el azúcar, como no hay una investigación, un control, como pasa en Alemania, las utilidades, la subsidiariedad, todo eso, entonces el que transforma el producto queda a liberalidad del incremento. Bueno, a mí me subieron los costos de producción, dice. Subió el azúcar, la harina, pero yo lo voy a subir a la unidad producida, un porcentaje. Entonces, por eso es que genera esa deformación. Entonces, hay una especulación en camino, como decía Lid. Imagínense, el otro día dijeron que le iban a subir al pollo.
hay 7.5 millones de hondureños que comemos pollo. Es un producto alimenticio de primer acceso, se convirtió a primer acceso, y del huevo. A veces es más fácil comprar una porción de pollo que comprar una medida de frijoles. Es más barato. Y la medida de frijoles le dura más a la familia. Entonces tenemos una deformación de modelo. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Mira, aquí tiene que reestructurarse todo. Tiene que redimensionarse todo, si no la pobreza se va a profundizar. Y la pobreza que produce, los niveles de pobreza que tenemos en este momento, 62% de los hondureños viven con menos de $1 diario, el resto vive sin nada, y apenas el 12% de la población es el que tiene acceso o usufructo del 85% del Producto Interno Bruto. Entonces la canasta básica nada más es un elemento, y el salario es un elemento que logra. Por ejemplo, Adalid defiende que no le suban los precios, es un acto reivindicativo. Él sabe muy bien que el problema es estructural. Se puede imaginar que él no dijera, cuando le suben a la energía eléctrica, a ver, y los efectos, la ola expansiva, si le suben a la luz, sube todo. Si le suben al combustible, sube todo. ¿Y cuándo baja? ¿Cuándo baja? Cuando hay disminuciones al petróleo a nivel internacional, ¿cuándo bajan los precios? Entonces tenemos una deformación estructural, el modelo. Fíjense que aquí deberían de crear una comisión, una superintendencia, Adalid, de precios, en donde ustedes deberían ser los principales actores. El gobierno debería crear una superintendencia de precios, porque ahí tenemos, en estas instituciones públicas, tenemos un montón de dependencias ahí que al final ustedes mismos lo dicen. Si nos salen ellos, ¿quién sale defendiendo a la gente? ¿Qué pasa? ¿Cuánto es el costo de producción por ejemplo, del azúcar? ¿Quién sabe eso? ¿Cuál es el costo de producción del maíz o de las pastas, de los aceites que son esenciales para el alimento? Nadie sabe. Entonces debería haber alguien, miren, no estamos restringiendo utilidades, pero sí debería haber, Raúl, y de post pandemia, a mí me parece que estos actores como Dalí, como Codeco, creo que Gloria Pérez también han dado en esto, y los otros actores sociales como nosotros deben ser parte integral de ver de qué manera se logra por lo menos dosificar un poco esta crisis que nos puede venir encima, que ojalá que no sea así. La CEPAL dice, mire, los efectos económicos que se habían proyectado ahora han disminuido, el mismo Fondo Monetario Internacional, ojalá, pero la pobreza no la tenemos desde antes de la pandemia, y lo que ha hecho la pandemia es connotar la inequidad, profundizar la crisis, y aquí termino esta parte, Raúl. Como dicen algunos empresarios, escuché el otro día un empresario, decir, mire, no es cierto que a todos nos haya afectado de la misma forma. Hay empresas que nunca cerraron, siempre vendieron, y buenas ventas. ¿Y por qué entonces ahí no se va a revisar el salario mínimo? ¿Por qué no se le va a aumentar el salario mínimo a una aseadora de un hospital? O los que recogen basura en la calle, que son públicos algunos, o son tercerizados, a los trabajadores de los supermercados, o a varias empresas. Mira, hay empresarios aquí que son conscientes, que sin necesidad de que les mire tienen razón. Hay otros que cuesta, ¿verdad? Esa es la situación, Raúl. A hacer un pase a Shirley Martínez. ¿Cómo está la situación en los mercados de San Pedro Sula y Gisela Calix aquí en Tegucigalpa? Entre ellas, Shirley primero. Shirley. Voy a hacer... Ahí está. En el foro La Entrevista estamos ubicados en el mercado Dandy de San Pedro Sula, cuando vamos a solicitarle pues a nuestros amigos ya conocidos como don Edwin Ferrufino para que nos amplíe con respecto a los precios de estas carnes. En estos momentos pues en vista preliminar pues luce bastante vacío el mercado El Dandy de San Pedro Sula, y durante esta semana así ha estado constantemente, pues debido a la poca adquisición económica que tienen los sanpedranos. Vamos a acercarnos en estos momentos a los vendedores para que nos amplíen cómo están viviendo esta situación ellos económica, porque también han referido que ha sido bastante baja las ventas. Por supuesto, es importante mencionar que hoy es 30 de octubre, un día que pues más o menos las personas pueden tener
un número de cantidad de dinero pues afortunada para poder adquirir sus alimentos más básicos. Estamos a la espera de nuestro amigo Edwin, que en estos momentos pues se está atendiendo a los pocos clientes que están en su negocito. Sin embargo, vamos a darles a ustedes un balance del ambiente que se está viviendo en este mercado. En estos momentos vamos a consultarle a él con los precios. Buenos días, estamos para en vivo del foro de la entrevista. ¿Todavía se mantienen los precios de las carnes y a cuánto, si nos describe? Buenos días, la verdad que todavía seguimos manteniendo el mismo precio de ya mucho tiempo. El precio de la carne anda en 68 el tajo corriente, 68 especial, 65 el corriente, 48 la costilla, 68 la carne molida y 35 la molida corriente. ¿Cuáles son sus expectativas ahorita que ya viene el feriado morazánico y pues las personas piensan agarrar a estos lugares turísticos? Bueno, ojalá que sea bueno para el comercio y que no vaya a ser dañino para nuestra salud, porque es un arma de doble filo. Es bien difícil, pero no sé, me pongo hasta un poco nervioso saber que la enfermedad nos puede llegar hasta nosotros también. ¿Las ventas cómo han estado regularmente aquí en el mercado? Mire, las ventas han bajado un 60% de lo normal que nosotros vendíamos antes. La situación cada día está más difícil. Yo entiendo que necesitamos que la gente se acerque a los mercados, pero la enfermedad me da miedo a mí también. Bien, hemos escuchado a nuestro amigo Edwin Ferrufino con respecto a la situación y que también, por supuesto, como dueños de estos negocios tienen miedo a contagiarse debido pues a esta liberación que han realizado de casi todos los dígitos la próxima semana morazánica. Sin embargo, él ha determinado que se mantienen los precios y se van a mantener incluso en la temporada navideña. Bueno, esto ha sido el monitoreo de algunos precios de las carnes en la ciudad de San Pedro Sula. En estos momentos pues pasamos con nuestra compañera Gisela Calix en uno de los mercados capitalinos para que nos amplíe la situación en esta parte del país. Buenos días. Sí, buenos días, Shirley y televidentes de la entrevista. Nos encontramos ubicados en la Feria del Agricultor y me acompaña Jimmy Ponce. Él es presidente de aquí de la feria y nos va a explicar cuáles son los movimientos de los precios de los productos de la canasta básica. Muy buenos días. Buenos días, Gisela. Buenos días a los amigos en el estudio, a los televidentes. Hay estabilidad de precios casi en todos los productos debido a que hay muy buena producción. En cuanto a la parte agropecuaria, hablando de fruta, hablando de verduras, lácteos, bueno, lo mismo el rubro de los huevos, de los granos básicos, las carnes, solo un incremento, la lechuga de 12 a 15 lempiras, esto porque tiende a dañarse con las lluvias que han caído muy fuertes en las últimas semanas. Los frijoles, los huevos, la carne. Bueno, los frijoles están desde 50, 55 y 58 lempiras la medida, hay bastante producto, buen producto. Las carnes mantienen sus precios desde hace 2 años, 63 lempiras la carne de res, 54 lempiras lo que es la carne de cerdo. Las ventas, ¿cómo andan también? Porque recordemos que estamos en tiempos difíciles, que ustedes vienen por partes y también pues los consumidores. Bastante difícil la situación económica en cuanto al circulante. Viernes y sábado, pues es viernes y sábado de feria desde hace 39 años y la tradición hace que el consumidor pues asista hasta este lugar. Los otros días que tenemos de venta es martes y miércoles, obviamente baja bastante, pero estamos haciéndole el esfuerzo para que nuestros productores puedan venir a exponer la producción, que es bastante, porque el encierro en el pueblo no fue ni en la cuadra, ni en la colonia, ni en el barrio, sino que fue en la parcela trabajando y eso hace que en este momento se esté reflejando esa superproducción que tenemos. Bien, muchas gracias. Escuchaban a Jimmy Ponce, él es presidente de la Feria del Agricultor y el Artesano aquí en la capital de la República. Licenciado, yo vuelvo con usted al set principal. Buenos días. Rápidamente voy a una pausa para ir con las conclusiones de Daniel Durón y también de Adalid sobre esto del salario mínimo y la canasta básica, y al volver otro gran problema, después que ellos den sus conclusiones, otro gran problema que enfrentamos los hondureños. Tenemos el coronavirus asesinando a la gente, el guaro dominó, que ayer mató otra persona más, y tenemos el dengue. Desarrollo Económico ha dicho que harán operativos
en este feriado morazánico para que algunos comerciantes no incrementen. En el reporte que hicimos previo a la presentación del programa, se hablaba que algunos hacen los productos más pequeños. O sea, la situación es difícil, yo entiendo, para productores y consumidores. Adalí, conclusiones, por favor, y qué decirle también al gobierno, al sector empleador, a las empresas, con la situación que viven los hondureños y los costos que tiene la compra de alimentos para el mantenimiento del hogar, el mantenimiento de la familia. Sí, Raúl Valladares, Daniel Durón y teleauditorio de la entrevista. En este momento que se va a iniciar ya la negociación del salario mínimo, es importante también que tomemos en consideración algunas situaciones sui generis, atípicas, que van a ocurrir. La negociación de este año va a estar muy, pero muy compleja, porque hay que retomar algunas variables, ¿no? La economía va a decrecer, según la CEPAL, entre un 6 y un 8% va a decrecer, y el crecimiento estaba en un 3.5% en promedio cada año, ¿no? La situación va a ser difícil. Canasta básica en este momento hay que reconocer que con la llegada de la cosecha de primera, el frijol ya recuperó los precios. Ahorita hay frijol a 45 y a 50 lempiras, ya una medida. Productos que están gradualmente estabilizándose porque ya las situaciones se normalizaron en algunos aspectos, la reapertura económica. En conclusión, don Raúl, tenemos un gran reto en el tema de canasta básica, y dejo abierto el debate para que con Daniel Durón, hablaba hace unos meses con el presidente del Banco Central, Wilfredo Cerrato, para que en alguna medida nos pongamos de acuerdo en el concepto de canasta básica. Usted está viendo que por ejemplo, para el COEP, la canasta básica va por 6.286 lempiras. Para la Secretaría del Trabajo va por 9.085 lempiras. Para los consumidores tenemos una canasta básica esencial alimenticia que va por los 9.000, los 10.000 lempiras, y la extensiva por 15.000 lempiras. Yo pienso que debemos de trabajar una canasta básica consensuada para que a la hora el COEP no venga disparado con una canasta básica que es la más baja, la Secretaría del Trabajo con una canasta básica que ya se va ajustando a la situación económica del consumidor en materia de poder de compra, ponernos de acuerdo para ver en qué medida logramos una negociación más justa, una negociación que realmente atienda los requerimientos necesarios de la población. Este año va a ser atípico. Nosotros consideramos que todos los sectores tienen que apostarle ganar. Por ejemplo, no podemos sacrificar en alguna medida un porcentaje, pero que nos vengan niveles de desempleo más grandes. No, tenemos que ver en qué medida, cómo ponderamos algunas situaciones. Solo voy a pedir al gobierno, nosotros vamos a plantearle que como medida compensatoria para este año, para unos 6 meses por lo menos, exoneremos de productos, de algunos impuestos, por lo menos algunos 40 productos de canasta básica, y que también le demos una protección especial a canasta básica en por lo menos esos 50 productos esenciales, porque en esa medida vamos a fortalecer el poder de compra. En este momento, algunos productos comienzan a estabilizarse, sobre todo los de demanda estacional, a retomar los precios de antes de pandemia, como el frijol, el maíz, el huevo, los lácteos y productos de verduras, frutas y legumbres, comienzan nuevamente a estabilizarse, y finalmente nos viene la temporada de Navidad. A Desarrollo Económico le pedimos que ya comiencen a trabajar el plan de estabilización y concertación de precios para que en la temporada de Navidad no vayamos a entrar a decretos de congelamiento de precios a última hora. Agradecidos, don Raúl y don Daniel Durón, y esperamos que esas negociaciones al salario mínimo se consideren todos estos factores que acabamos de mencionar. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Adalí Diría, defensor de los consumidores.
Daniel, pendientes los trabajadores, los empresarios, el gobierno. ¿Para cuándo se podrá llegar a un acuerdo de un nuevo salario mínimo donde las tres partes queden medianamente satisfechas? Porque no nos engañemos, nunca hay una satisfacción completa. ¿Qué se le dice a la población y especialmente al sector trabajador? Bueno, entendemos que la convocatoria se va a emitir el 15 de noviembre, como dice la ley, para empezar noviembre y diciembre, y a más tardar la última semana del mes de diciembre o antes del 24 de diciembre debemos de tener ya un acuerdo o no de que debe ser el nuevo salario mínimo del país, entendiendo la situación, y que ya lo explicamos también bastante ampliamente, de que hay factores entre el sector privado, el gobierno y nosotros. Aquí el gobierno juega un papel bien importante. ¿Por qué no hay que pensar también en medidas compensatorias, como lo plantea Dalí? Ha habido exoneraciones fiscales que son buenas básicamente para algún sector, ha habido algunos incentivos para la micro y la mediana empresa, pero para la gente, el consumidor, no hemos encontrado nada todavía. ¿Por qué no revisamos ese impuesto sobre venta? Que va directamente a la persona que compra, que consume. Habría que ver esos temas. Imagínense que ahorita está exportando frijol. No sé en qué marco estamos garantizando la seguridad alimentaria o en qué sentido, porque si hay exportación de frijol quiere decir que tenemos sobreproducción, o puede ser que no haya capacidad de consumo, como muy bien lo han dicho los compañeros de los mercados. Las ventas han bajado, como lo dijimos al principio. Obviamente la reapertura económica pasa porque la gente tenga dinero para consumir. Si no, miren lo que hicieron los Estados Unidos, $600 semanales que metieron a la gente en la pandemia para que pudiera comprar. Hay que ver el tema comercial, hay que ver el tema de incentivos a la micro y mediana empresa. Estamos solidariamente con ellos, pero si no vemos el tema del consumidor, de la gente, del que compra, va a ser bien difícil. Y esta lucha hay que seguirlo. Y en esto de la canasta básica, para terminar, sí me parece que hay que revisarlo. Es bueno hablar con el Banco Central. El cálculo del IPC lo hacen en base a 280 productos, ¿verdad, Darlene? Meten ocupación hotelera, boletos aéreos. Mire, ahora hay que meter en eso de la canasta básica los servicios, por ejemplo, de internet. Raúl, es impresionante ver, y lo digo con conocimiento de causa, además del trabajo que hacen los compañeros y compañeras de la primera línea en salud, que es enorme, los trabajos que están haciendo los maestros, me consta, niños que no se pueden conectar porque no tienen un celular, y el gobierno anunció un acuerdo con los prestadores de servicios de internet que se iba a extender y que se iba a dar gratuitamente algunos momentos. Si un niño de la zona rural no tiene conectividad o no tiene para comprar una recarga a la mamá o el papá, que trabajan, son pobres, la educación en esta nueva normalidad que le denominan, en crisis también, más de la que hemos tenido. Hay que hacer la lucha juntos, Adalí, esto es histórico, no hay que cansarse. Uno, mire, ya vamos, algunos llevamos como de salida, de entrada, y tienen unos retos enormes, y hay que conjugarlos para ayudarle a la gente, aquellos que normalmente no tienen voz. Para eso es su reclamo. Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad enorme, y felicitaciones para usted también. Tiene lucha histórica también usted, Raúl, ya sabe. Gracias, los felicito a ambos porque tienen la voluntad. Primero hay que tener la voluntad, el deseo de servir. A Daniel lo conozco hace muchísimos años, y a Dalí también ya tiene muchos años de estar luchando por los consumidores. Daniel, toda una historia en la Central General de Trabajadores y en la lucha de los trabajadores del país. Gracias a ambos. El coronavirus que diariamente cobra vidas en el país. Tenemos el problema de todos los años, del dengue. El doctor Brady Lara, que es epidemiólogo, miembro del Ministerio de Salud Pública. Doctor, ¿cómo estamos para que la gente esté clara de lo peligroso que es el dengue? Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Buenos días, y si le hace un panorama a la población de cuál es la situación. Muy buenos días, licenciado. Un placer de estar con ustedes, y importante momento para comunicar a la población de que el dengue es una enfermedad que ya tiene más de 40 años de estar en nuestro territorio, y que todos los años pues causa muchas enfermedades y también muchos decesos. Es importante que la población debe saber muy claro
que las enfermedades viajan con las personas. Este año, que ha sido un año muy difícil, complicado, con dos enfermedades virales bastante serias, como es el coronavirus y el dengue, que no se queda atrás, pues estamos observando de que hay un número importante de casos. A la fecha tenemos 21.829 casos de dengue, y de estos 1.638 son casos de dengue grave, que son los que ponen en riesgo la vida de las personas. Importante saber de que en este momento la población ha estado confinada por casi 8 meses de este año. Por lo tanto, ahorita nos preocupa y debemos de saber de que en esta próxima semana el volumen de personas que va a andar trasladándose es muy importante. Por lo tanto, puede existir un incremento de casos, específicamente personas que estén viajando a las zonas donde se encuentra la transmisión bastante activa, como ser el municipio de Tegucigalpa, municipio de Danlí, Choluteca, La Ceiba, Tela, San Pedro Sula, Choloma, todos estos municipios, específicamente en estos departamentos: Francisco Morazán, Cortés, Choro, Atlántida, parte de Colón, los del Valle de Comayagua, La Paz, Comayagua, están teniendo importantes números de casos semanalmente, y esto implica de que se puede transmitir la enfermedad. Hay que siempre resguardar las medidas de prevención que se les ha dicho, y en este momento que sabemos que mucha gente va a andar fuera, es importante el uso de ropa larga por dos cosas: para eliminar o para prevenir las picaduras, de evitar que los zancudos vayan a picar, y también para el calor que le puede afectar a las personas. Esto es muy importante en este momento, y continuar la labor de la eliminación de los criaderos, que se debe de estar haciendo permanentemente en las viviendas. Sabemos que otros años, a estas alturas del tiempo, la cantidad de casos que se ha notificado por semana es bastante bajo, que pueden andar alrededor de menos de 200 casos, pero aún tenemos 10, 12, 14 semanas de estar notificando casos alrededor de 400 casos por semana, y esto aumenta la probabilidad de diseminar la enfermedad, y específicamente en un momento que sabemos que va a haber bastante gente viajando. Sí, al estar el coronavirus y el dengue en el ambiente, ¿qué debe hacer la gente? ¿Cómo se protege uno del dengue? Bueno, el dengue realmente hay que evitar tener los criaderos en las viviendas, en el domicilio, el peridomicilio, y en este momento que si sabemos que va a andar la gente fuera de su domicilio, es importante que use ropa manga larga, no ande tanto de chores, y específicamente en los inicios del día y en el atardecer. Aunque el dengue, el vector Aedes aegypti, sabemos de que es un zancudo que predominantemente no tiene un horario fijo para picar, o sea, pero sí sabemos que en al inicio del día y en la tarde es cuando más pueden haber zancudos volando, y eso es importante. Es importante el uso de repelentes. En este momento es importante que la gente use repelentes para evitar la picada, y debe de cuidarse porque aquí tenemos una disyuntiva en este momento, y es que tenemos dos enfermedades, el coronavirus y el dengue, que puede llegar a una enfermedad grave, y el tratamiento para estas dos enfermedades son antagonistas. O sea, para el coronavirus ocupamos ponerle anticoagulantes, antiinflamatorios y otros medicamentos, que estos medicamentos en casos de una persona que tenga dengue más bien favorecen la gravedad de la persona del dengue. Entonces, decirle esto a la población, que debe de estar muy pendiente de estos temas, y que realmente debe de seleccionar los lugares que va a visitar y tener las medidas extremas de prevención. El año más fatal para los hondureños, producto de dengue,
que hubo más muertos, más enfermos, que los hospitales estaban llenos, que salían a los barrios a ver cómo se controlaba. No va a pasar eso. Hay prevención. ¿Hubo prevención para esto del dengue? Mire, el dengue normalmente se ha presentado cíclicamente, o sea, cada 3, cada 4 años, incrementos importantes cuando aumenta la población que aún no ha padecido la enfermedad. El año 2019 es el año que históricamente más casos de dengue ha tenido. No se tenía desde hacía 6 años, que había sido el 2013 y el 2014, con las diferencias que en el 2014 nos aparece ya la nueva enfermedad del chikungunya, y finales del 2014, principios del 2015, la otra enfermedad del Zika, que son enfermedades sumamente parecidas, con sintomatologías similares y transmitidas por el mismo vector. Sabemos de que sí pueden incrementar los casos, aunque este año, pues por el confinamiento, hemos tenido dificultades específicamente en estar tratando los depósitos de agua en las viviendas por todas las restricciones de movilidad que han habido. Hemos estado trabajando más en la parte de nebulizaciones para matar el zancudo adulto, y haciéndole siempre, invitando a la población de que debe de mantener su domicilio limpio, la eliminación de criaderos, que es muy, muy importante. Esta es una de las estrategias que más va a ayudar al control de estas enfermedades. Hablamos de control porque tenemos que decirle a la población que no la vamos a engañar al decirle que la vamos a erradicar. Esta es una enfermedad que desapareció por unos 30 años y volvió de nuevo, y este comportamiento similar lo ha tenido en otros países, y preocupa de que la Aedes aegypti se va adaptando a temperaturas extremas, ya sean calientes, secas y frías. Entonces cada día se va ensanchando más en el globo terráqueo el número de países que están teniendo este vector. Sí, ya está el doctor Omer Mejía, con él también varias veces, muchos años atrás también, hemos hablado de este problema del dengue. Él está coordinando, es coordinador de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, hablábamos con su colega y compañero Bredy Lara sobre esto del dengue. Y si me detalla qué está haciendo Salud Pública, y específicamente, no sé cómo mapean el país para ver dónde hay más infección de dengue o por dónde lo atacan. Le pregunté también a él de la prevención. Igual le quiero preguntar a usted la prevención que han hecho sobre esto del dengue, y también que me hable de lo que viene este feriado morazánico, donde mucha gente va a andar en la calle en medio del coronavirus y del dengue. Muy buenos días, licenciado Valladares. Muchas gracias por el espacio que brinda esta institución, como es la Secretaría de Salud, para poder llevar un mensaje importante específicamente del tema del dengue. Saludos al doctor Bredy Lara, que lo tuve como jefe, como compañero también. Le envío un cordial saludo. Y bueno, en este momento lo que usted acaba de mencionar, el número de casos ha disminuido notablemente este año en comparación al año anterior. Sin embargo, estamos viendo un comportamiento con una tendencia en el número de casos. Cómo nosotros vemos el comportamiento en cuanto a los departamentos, cómo se encuentran la manera. No sé si me pueden dar la opción de compartir para que así pueda mostrar en el monitor el mapa de colores, cómo se encuentran. Tenemos ahorita a la semana epidemiológica número 42, al departamento del Paraíso, que se encuentra en una fase epidémica, y tenemos a 9 departamentos que están en una fase de alerta. El departamento del Paraíso lleva ya 3 semanas consecutivas de estar en una situación epidémica. Nosotros, a través de diferentes monitoreos, como es la incidencia, el número de casos entre la población total, determinamos cómo vamos a ir mapeando a estas zonas de color verde, que se encuentran en una zona de seguridad, las de color amarillo, que está en una cuestión de alarma, y obviamente el color rojo, que es una situación epidémica, y con esto
los canales endémicos o corredores endémicos que nosotros desde la Secretaría de Salud, desde la unidad de vigilancia, estamos monitoreando constantemente este tipo de arbovirosis. En este momento, el número acumulado que llevamos registrados en este año 2020 hasta lo que es la semana epidemiológica número 42, tenemos 21.829 casos de dengue. De estos 21.829 casos, tenemos 20.191 que corresponden a la categoría de dengue sin signo o con algún signo de alarma y 1.638 casos de dengue grave. Aquí es importante mencionarle a la población que solo específicamente a la semana epidemiológica número 42 tenemos 391 casos en esta semana 42. Y de esos 391 casos, 19 casos son dengue grave y 372 con signo o con algún signo de alarma. Importante que la población sepa que los casos de dengue grave son los que llevan a complicar a la persona, que si no recibe el tratamiento oportuno e inmediato puede llegar a fallecer. Dentro de las estadísticas de defunción, hasta la semana epidemiológica 42, tenemos 22 muertes que fueron registradas, pero se descartaron de ellas, solamente se confirmaron 9 y se descartaron el restante debido a que dio negativo a la prueba que se practica en el Laboratorio Nacional de Virología. Por lo tanto, solo tenemos confirmados 9 casos, de los cuales 5 de ellos son menores de 9 años y los otros 2 están entre la población adulta joven y 2 en la población adulta mayor. 4 casos en el departamento de Cortés, 4 en el departamento de Francisco Morazán y 1 en el departamento del Paraíso. Lo que mencionaba el doctor Lara es muy importante. Hay que seguir realizando esas acciones de prevención, la eliminación de criaderos como latas, llantas, botellas, cualquier objeto donde se pueda acumular agua y sobre todo en esta situación, pues este año ha sido un poco diferente como el año pasado, en la cual tuvimos racionamientos de agua y hubo una situación crítica para la capital. Este año estos factores climáticos han sido opuestos, sin embargo se deben de cubrir los lugares donde se están almacenando el agua, porque recordemos que en este momento hay varios barrios o colonias que reciben el agua, el suministro 2 veces por semana, por lo tanto se deben de estar cubriendo y eliminar dentro de lo que están en los solares todo aquella lata, aquella llanta, botella, cualquier objeto que se pueda almacenar el agua. Estamos ante 2 eventos de enfermedades de tipo viral, como mencionó el doctor Lara, lo que es la enfermedad de la COVID-19 y lo que es el dengue como una enfermedad dentro del grupo de las arbovirosis, y en la cual tener estas 2 enfermedades en una persona significaría una situación de alto riesgo, porque aparte de tener el dengue y tener la COVID, disminuye el sistema de defensa, pérdida de electrolitos en ambos y pueden llegar a complicarse. Ya han habido casos a nivel mundial, sobre todo a inicios de la pandemia en Honduras, casos registrados en la región metropolitana del Distrito Central de personas que tenían la enfermedad de la COVID-19 y tenían dengue. Y esto puede llevar a una situación muy alarmante porque el riesgo es mayor de morir. Entonces recibe la atención médica oportuna y también dependerá de la situación inmunológica y si esta persona no tiene enfermedades de base, porque toda persona que tiene una enfermedad de base y si pertenece a un grupo de adulto mayor tiene alto riesgo de fallecer. En relación a otro año, a otros años, ¿cómo estamos y cómo está Salud Pública en cuanto a medicamentos, en poder atender a la gente? ¿Cómo está esa situación? Especialmente en lugares más remotos o hay una concentración específica del dengue. Sí, por ejemplo, ahorita tenemos, en este momento, tenemos 9 departamentos del país que se encuentran en una fase de alerta. Choluteca, Valle, que estaba en una fase epidémica, ha pasado a color amarillo. Tenemos lo que es el departamento de Colón, Isla de la Bahía, Lempira, Francisco Morazán,
Estos departamentos en la cual nosotros estamos monitoreando constantemente, se está aplicando lo que es el BTI, que es para eliminar la fase larvaria del vector, y se están haciendo en coordinación de la región con aquellos barrios o colonias donde cada región sanitaria ha monitoreado y lleva cuántos son los casos, en donde hay el mayor número de casos en esos barrios y colonias, se están coordinando acciones de fumigación para eliminar lo que es el vector adulto, o sea, el zancudo adulto. Entonces, este tipo de actividades se están coordinando constantemente a través de las regiones sanitarias desde el nivel central de la Secretaría de Salud. Y también a ello estamos con un grupo de técnicos en salud ambiental que es un grupo muy minoritario, pero que están haciendo acciones de campo y que estamos determinando cuánto es el índice de infectación para poder determinar también en esos barrios o colonias y poderlos tener una topografía de cómo está la situación. En este momento, el abastecimiento para la atención de casos de dengue, lo que es la Secretaría de Salud a través de sus establecimientos, de la primera red de atención, tanto el nivel ambulatorio, que es el primer nivel de atención, como el nivel hospitalario, tienen a disposición lo que es salas de rehidratación oral, conocido como litrosol, líquidos intravenosos, analgésicos antipiréticos, y esto en este momento se encuentran en disponibilidad y están abastecidos los establecimientos de salud para poder hacer frente ante la situación de dengue. Se preguntaba cómo hemos estado con años anteriores. El año pasado, inclusive, que fue un año con una alta incidencia en el número de casos de dengue, este año yo le mencionaba que hemos tenido 5 veces menor el número de casos de dengue este año al mismo periodo de tiempo del año 2019. Sin embargo, el comportamiento de esta enfermedad va de forma ascendente y podríamos, como el doctor Lara sabe muy bien y maneja esta información, podríamos tener un 2021 de repente, entrando un 2021 con un incremento de casos y una situación de alarma o epidemia de esta situación con respecto al dengue. Todo dependerá del comportamiento que tengamos nosotros, la población, en las medidas de prevención, en la eliminación de estos criaderos de zancudo, en colaborar y coordinar junto con las regiones sanitarias cuando se van a coordinar con los patronatos para poder determinar a qué horas del día, que es preferiblemente en la tarde, noche, la fumigación. Inclusive en la gestión que el doctor Lara estuvo, cuando estuvo de jefe, se tenían campañas de fumigación hasta de 3 ciclos para poder eliminar ese vector en fase adulta en algunos barrios y colonias de los diferentes departamentos donde teníamos el mayor número de casos de dengue. Pero que en este momento decirle a la población hondureña que dentro de su red de atención del sistema de salud que tiene la Secretaría, se encuentra abastecido con los insumos básicos necesarios para la atención de lo que es el dengue. Sin embargo, una situación que nos lleve a un incremento de casos, y más con esto de la pandemia de la COVID, puede llegar a saturar los servicios de atención. Por eso es muy importante el espacio que usted nos brinda para poder llegar a la población con estos mensajes, con acciones de prevención. Y mire, algo muy importante, las acciones que realizan los patronatos los fines de semana con las limpiezas de las cunetas en los barrios y colonias, tiene una importancia fundamental porque se están eliminando potenciales criaderos de zancudo también. Este vector anda tanto en agua limpia como en agua estancada. Entonces, como dijo el doctor Lara, la frecuencia con la cual este vector hace sus acciones de picar durante la mañana y parte de la tarde, y a esto la población que se encuentra mayor tiempo en la casa. Freddy Lara, finalmente dígame, ¿cómo hace la gente para saber si es dengue o es coronavirus? Mire, las enfermedades virales tienen un problema muy importante, y es que todas se parecen. Tanto el dengue, cuando están iniciando las enfermedades, el dengue, el coronavirus, la influenza y otras enfermedades virales. Una de las grandes diferencias es para diferenciar el dengue de estas enfermedades que tienen finalmente
una afección de una parte importante del organismo, como es el sistema respiratorio, son los síntomas de tos, que van a producir tanto el coronavirus como la influenza. En el dengue, cuando se están produciendo síntomas de tos, estornudos, tos seca o tos productiva, ya son procesos de un dengue que ha avanzado tanto que tiene lo que nosotros llamamos una afección multisistémica, o sea que ha afectado pues prácticamente todos los órganos. Y eso hace parte de la diferencia, el tipo de dolor y de todo, es lo que también, o sea, el dolor en el dengue es un dolor característico sobre la cabeza, el dolor muscular, el dolor en las articulaciones, y el malestar en el coronavirus son malestares más grandes, ¿no? O sea, no hay una predilección por alguna parte del organismo. Todos estos datos es importante que la población los conozca. Siempre estamos dando las sintomatologías para que la población la pueda ir conociendo, y siempre es importante cuando una persona tiene fiebre, malestar general, dolor de cuerpo y empieza a tener algunos síntomas especiales que nosotros llamamos los señales de alarma en el dengue, que es el dolor abdominal persistente, los vómitos, alguna manifestación de sangrado y manifestaciones en la conciencia. Puede ser una persona que esté muy inquieta o que ya realmente empiece a desmejorar su estado de conciencia, que sea una persona pasiva. Es importante eso, y decirle a la población también que, como lo decía el doctor Mejía, que estamos trabajando a través de Copeco, se están haciendo las nebulizaciones con la epidemia el año pasado, y parte del inicio de este año se logró, o se ha logrado, pues, comprar algún equipo para poder trabajar. Cuentan con carros especiales para este tema, y en este momento hemos priorizado los municipios con mayor problema de dengue. Municipio del Distrito Central, municipio de San Pedro Sula, Choloma, municipio de Danlí, municipio de Choluteca, municipio de Juticalpa, Catacamas, también tenemos en Atlántida el municipio de La Ceiba como los mayores, con mayores problemas de dengue en este momento, que estamos haciendo intervenciones fuertes. ¿Para qué? Para evitar lo que el doctor Homer decía, de que al inicio del año 2021 puede haber factores favorables para que iniciemos con un año con alto número de casos. Pero para lograr esto se ocupa el apoyo de la población, siempre haciendo las medidas de control del vector en su vivienda. Cuando se pasa con la nebulización que se van anunciando, es importante de que nos abran las viviendas, ¿verdad? Nos abran las viviendas, las puertas, las ventanas, porque por esto del coronavirus y por el confinamiento en algunos lugares no podemos estar entrando a las viviendas, y la nebulización dentro de las viviendas no la estamos llevando. Muchas gracias. Muy gentil el doctor Brady Lara, epidemiólogo. Doctor Homer Mejía, semana ahí hemos colocado lo que pidió, pero semana morazánica, dengue, coronavirus juntos. Usted está al frente de la coordinación de epidemiología de salud pública. ¿Quién mejor que usted para decirle a la gente qué hacer y cómo cuidarse? Bueno, la responsabilidad debe de ser de una manera individual, tomar las medidas fundamentales en este momento. Estamos haciendo hincapié como Secretaría de Salud, el uso de la mascarilla en el caso de la COVID-19 es fundamental, el distanciamiento de esos 2 metros, el lavado de manos con alcohol gel o agua y jabón. Esas son las 3 medidas, y si de una manera pues decide salir fuera de su casa, poderlo, en lo menos evitarlo, salir de su casa. Pero si lo desea hacer, buscar lugares donde no haya concentración de personas, lugares como ir a una montaña, acampar al aire libre. Hay actividades recreativas que pueden hacerlo en el núcleo familiar. Cuando hablamos del núcleo familiar, pues el padre, la madre y 2 o 3 hijos,
y que puedan realizar acciones de recreación en esta semana morazánica al aire libre, evitar los lugares de concentración de más de 50 personas es fundamental. Y con respecto al dengue, sabemos que hay zonas endémicas en el país, obviamente, llegar a lugares en este momento de la parte norte del país o tanto la parte sur. Bueno, aquí en el municipio del Distrito Central estamos viendo cómo se encuentra ese color rojo dentro de lo que vemos en el monitor en Francisco Morazán, y es fundamental que nosotros realicemos estas acciones de eliminación de criaderos en esto de la semana morazánica, que a veces por irse fuera de casa dejan el acúmulo de basura. Ahorita con los factores climáticos que estamos viendo lluvias prácticamente todos los días, al acumularse el agua en esos lugares donde pueden ser posibles fuentes de criaderos, corremos el peligro de en un par de días tener un número de reproducción del vector de manera considerable, y esto nos puede llevar a debilitar las acciones, como dijo el doctor Lara, que estamos haciendo en coordinación con otras instituciones, la de la aplicación del BTI para eliminar la parte larvaria y la de fumigación para eliminar el vector en la fase adulta. Pero es fundamental que todos nosotros pongamos de nuestra parte, porque de esta manera vamos, como acciones de prevención, disminuir el número de casos en la situación del dengue. Hay que disminuir lo que son este número y sobre todo evitar que la situación de dengue con algún signo o sin signos de alarma pueda generar a dengue grave, porque es ahí el dolor abdominal persistente, vómitos, la sensación que se da en estas personas del dolor abdominal y sobre todo la anuria, o sea, que no van a orinar. Estos son signos de peligro que debe de manera inmediata acudir a un hospital. Tratar en lo más posible, si no tiene litrosol, poderlo hacer con limón, sal, una pizca de sal y agua y limones, y poderlo hacer de manera casera por mientras llega al establecimiento de salud más cercano para que se les pueda administrar líquidos intravenosos, hacerlo a evaluación y evitar una muerte. Tenemos 9 muertes confirmadas. Puede haber algún subregistro que de repente no se ha notificado de alguna muerte que fallece en casa y que se cree que es por alguna otra causa. En este momento, aparte de la pandemia de la COVID, el dengue es una de las enfermedades vectoriales de manera viral que todos los años la tenemos en el país y que ha cobrado un número importante de muertes. Por lo tanto, le pedimos a la población hondureña que no nos relajemos, que hagamos todas estas acciones para evitar que el 2021 iniciemos con una epidemia en el país de lo que es dengue. Muchas gracias al doctor Brady Lara, epidemiólogo, y al coordinador de la Unidad de Epidemiología de Salud Pública. Estoy hablando del doctor Omer Mejía, siempre ellos muy atentos para orientar a la población. Por favor, sigan las recomendaciones que ambos médicos han brindado esta mañana. El dengue y el coronavirus están en Honduras matando hondureños, infectando hondureños. Tengan cuidado. Gracias, doctores. Me voy ahora a mi ronda informativa nacional. Voy a comenzar en este momento con mis contactos. Ya estamos listos, me dice mi compañera Kelly Olivera. A 19, oigan bien, van 19 muertos producto del guaro tóxico llamado dominó, distribuido en la zona norte, específicamente ahí en Choloma y lugares cercanos, y siguen haciendo operativos para decomisar ese guaro dominó y botarlo para que no siga matando hondureños. Van 19 muertos, algo histórico en el país, una tragedia. Shirley Martínez. Buenos días nuevamente, licenciado Raúl Valladares e invitados del foro de la entrevista. Sí, ya me encuentro justamente ubicado en el Hospital Mario Catalino Rivas,
donde el portavoz, la licenciada Julia Sánchez, está brindando estos detalles. Y es que esta persona que ha fallecido ha sido identificada como Helio Esmeraldo Hueso Pérez, de 60 años, quien habría ingresado a este centro asistencial desde el día miércoles. Sin embargo, debido a la toxicidad que provocó este guaro asesino en su cuerpo, falleció en horas de la noche aquí en este centro. Vamos a escuchar más detalles con la portavoz. Se está esparciendo los sectores que vienen de ingreso aquí al centro asistencial. ¿Esas tres últimas personas de dónde son? Son de Lomas del Carmen, asentamiento humano, y de Choloma, que esos fueron los últimos dos que ingresaron el día de ayer. Brinda detalles nuevamente sobre esta nueva víctima. Bueno, el día de ayer murió, lamentablemente falleció un paciente que ingresó el día miércoles, de 60 años, procedente de Lomas del Carmen, de la ciudad de San Pedro Sula. Ya se contabilizan un total de 10 fallecidos por intoxicación etílica aquí en el centro asistencial, con un total de 22 atenciones desde el fin de semana hasta el día de hoy. ¿Qué tipo de tratamiento reciben estas personas cuando se abocan a este centro? Una vez que ingresa el paciente, ellos pasan por un triaje, son diagnosticados de inmediato a través de los códigos. Si son código rojo, lo atienden de inmediato en los filtros, el especialista lo evalúa, y algunos de ellos ingresan con estado leve, moderado o grave. La mayor parte de ellos han ingresado en estado moderado y grave, como por ejemplo el paciente que ingresó ayer, ingresó estado grave, tuvo una falla multiorgánica al final, que lamentablemente falleció. Debido a la toxicidad que presentan producto de este guaro asesino, hay algunos casos en que es necesario hacerles diálisis. En algunos casos sí, son sometidos a este proceso, pero al final pierden la vida. Dos personas provenientes de otros sectores anoche buscaron también atención por esta misma situación. Así es, uno procedente de Choloma, de 37 años de edad, y la otra persona de asentamientos humanos de aquí de la ciudad de San Pedro Sula. Se trata de una fémina de 43 años. Ambos pacientes ingresaron en horas de la noche, fueron evaluados de inmediato, bajo observación estuvieron, y al final le dieron alta médica porque su condición era estable. Muchísimas gracias. Hemos escuchado a la licenciada Julia Sánchez, portavoz del Hospital Mario Catarino Rivas, con respecto a más detalles sobre esta nueva víctima. Ya suman 19 las personas fallecidas por este guaro asesino conocido como Dominó. De momento retornamos nuevamente al foro La Entrevista. Buenos días. Buenos días. Lamentable, 19 muertes por el guaro Dominó. Seguiremos ampliando estas informaciones. Voy con Gisela Calix. Estoy sorprendido. Un histórico, pero también históricamente descuidado cementerio, el Cementerio General de Comayagüela, están haciendo limpieza. Qué bueno, con este dengue y coronavirus. Gisela, cuéntenos. Buen día, licenciado y televidentes de las entrevistas, ubicados en el Cementerio General de Comayagüela, un lugar emblemático para las personas que ya han fallecido y que próximamente sus parientes vendrán a rendirles tributos. Me acompaña el comisario Carlos Olivera y nos explica la actividad de limpieza que se está realizando en este momento. Muy buenos días. Sí, buenos días. Efectivamente, pues previo a una coordinación que se tuvo, pues a bien hacer esta actividad, se coordinó con la alcaldía municipal, que le agradecemos pues que nos haya apoyado con este montón de vehículos y gente, también con la gente de la Ultrafiel, esto pues para aprovechar esa energía que tienen los muchachos y también para integrar pues la Policía Nacional con estos jóvenes para en futuros encuentros deportivos se maneje la violencia en los estadios a niveles aceptables, que es todo lo que queremos. Ahorita pues como puede ver, estamos trabajando en chapeo, en fumigación, para mantener estas instalaciones en óptimas condiciones para que los días de finados pues la gente venga a coronar sus difuntos y que lo hagan en un ambiente de paz, tranquilidad y seguridad.
y por supuesto este domingo y lunes ustedes también estarán brindando seguridad a las personas que decidan venir a rendir homenaje a sus parientes fallecidos. Desde luego, el alto mando de la Policía Nacional, como es costumbre, ya generó una orden de operaciones para controlar y manejar lo que es la seguridad estos días de coronación, por lo que nuestro comandante, mi comisionado Gómez Romero, ya giró instrucciones a todos los jefes de distrito de aquí de la ciudad capital para que nos integremos a lo que es estas actividades, y el día 2 y 3 de noviembre, pues desde las 5 de la mañana vamos a tener lo que es un dispositivo de seguridad aquí en este local. Bien, muchas gracias. El comisario Carlos Olivera, quien está a cargo de la realización de estas actividades de limpieza que en este momento se realizan en el Cementerio General de la capital, y participan en ellas autoridades de la Policía Nacional, de la Alcaldía Municipal, y se han integrado jóvenes que pertenecen a la barra ultrafiel. Para las personas que decidan venir a traer sus arreglos florales a las personas fallecidas, también se les estará pidiendo a la entrada las medidas de bioseguridad que han sido implementadas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, esto con el objetivo de evitar más contagios de COVID-19. Licenciado, si no tiene consulta, yo vuelvo con usted al estudio. Buenos días. Bien, gracias Gisela, qué bueno. Eso debería hacerse mensualmente en el Cementerio General de Comayagüela. Nos vamos con el coordinador de gobierno. ¿Qué nos informa el coordinador de gobierno? El exministro del Trabajo, Carlos Madero, ahora coordina el gobierno que preside Juan Orlando Hernández, que dice, estuvo al frente de las mesas de multisectoriales, está todavía, entiendo, en esto que es la pandemia del coronavirus, que ha cobrado la vida de cientos de hondureños y sigue infectando. El dengue también está. Si usted va de feriadón, tenga cuidado. Cada quien asume su responsabilidad al momento de acudir a lugares donde hay más de 50 personas. Que voy con Víctor Valladares, está con el coordinador de gobierno. Que tengan un buen viernes. Víctor, adelante y buenos días. Buenos días a usted. Buenos días a usted, licenciado, y televidentes de 11 Noticias y también del foro de la entrevista. Pues hemos dialogado con el coordinador del gobierno, don Carlos Madero. Él también es la persona que sigue al frente de este tema de la mesa multisectorial, y él nos ha dicho pues que esperan una buena actividad que venga a darle dinamismo a la economía durante esta semana. Sin embargo, se mantienen algunas restricciones que los ciudadanos deben de respetar, y esto, bueno, lo escuchamos de su propia voz a continuación. En relación al feriado morazánico, las medidas de reactivación, es importante entender que se tiene que generar un equilibrio entre salud y educación y la parte económica. Y efectivamente, hasta el día de hoy hemos venido haciendo un muy buen trabajo. Si bien es cierto, tenemos más casos, pero hay más control y mejores capacidades del Estado. Hoy por hoy podemos decir, por ejemplo, que tenemos efectivamente más triajes, más medicamentos que pueden ayudar, tenemos también más brigadas, y eso permite que índices como letalidad y mortalidad pues estén bajando. No obstante, sabemos la necesidad que tiene el sector turismo de reactivarse, ¿verdad? Y por eso es importante que las únicas restricciones que no van a estar vigentes son las de los dígitos. O sea, estamos hablando que entre el miércoles y el domingo de la siguiente semana solo son los dígitos. Después el uso de mascarillas frecuente, lavarse las manos, distanciamiento social, el no permitir reuniones de personas, discotecas estarán cerradas, bares estarán cerrados también. Es parte de las medidas que tenemos que tener en relación al cuidado del coronavirus, y entender que el coronavirus no tiene vacaciones. Y nosotros, los hondureños, no podemos darnos vacaciones en temas de bioseguridad. Tenemos que seguir efectivamente impulsando los temas de bioseguridad, aunque decidamos viajar. Bueno,
Ya lo escucharon ustedes de la propia voz del coordinador del gabinete de gobierno. Aquí es cuestión de tomar conciencia a los ciudadanos y también apegarse a estas restricciones que siguen vigentes a pesar que hay libre movilidad para las personas a partir de este miércoles. De esta forma llegamos al final de la entrevista. Siga con nosotros, le seguiremos informando en las siguientes emisiones y disfrute de la variada programación de Canal 11. Buenos días.